Ya entrando entonces en lo que es el manejo como tal, al igual que en la gran mayoría de enfermedades crónicas, el estilo de vida tiene un papel muy importante en el manejo de la hipertensión arterial. Entre ellos podemos ver que el peso tiene una relación de 1 a 1 por cada kilo que se pese, que se pierda, perdón, uno disminuye 1 milímetro de mercurio lo que es la presión arterial. En cuanto a la dieta DASH, también se ha visto que la dieta DASH es una dieta gran, pues digamos que tiene un gran efecto a nivel de la hipertensión con una disminución de 11 milímetros de mercurio. ¿Qué es importante de la dieta DASH o algo así como rápido de hacer de la dieta DASH? Es una dieta más que todo basada en legumbres, en granos, en consumo de carne blanca pero no de carne roja y en una gran e importante disminución en lo que es la sal, los dulces y digamos como todas las cosas como procesadas. De hecho, la dieta DASH es un acrónimo para Dietary Approach to Stop Hypertension, o sea, es una dieta creada específicamente para la hipertensión. Y digamos que en los estudios que se han hecho en comparación de dieta mediterránea versus dieta DASH versus otros tipos de dietas, la dieta DASH es la que más repercusión tiene en cuanto a disminución de las cifras tensionales. Disminuir el consumo de sodio, aumentar el consumo de potasio. Algo importante es que este aumento en consumo de potasio es con dieta, o sea, el suplemento de potasio se ha visto que no es efectivo para lograr una disminución de la presión arterial y confiere un mayor riesgo de, digamos, problemas relacionados con hipercalemia. El ejercicio principalmente aeróbico, y es importante, digamos, hacer énfasis en eso, aeróbico es el que más tiene evidencia para disminuir esas cifras tensionales. Si bien el ejercicio, digamos, de contracción isométrica y todas estas cosas como el levantamiento de pesas y demás tiene evidencia de disminución de la presión arterial, uno, no es tan certera, y dos, lo que se ha visto que disminuye no es la misma magnitud de lo que logra disminuir el ejercicio aeróbico. Y algo importante del ejercicio aeróbico es esos 90 a 150 minutos a la semana. No es que el paciente vaya y se mate un día 150 minutos, sino que se ha visto que los mejores resultados se obtienen cuando se fracciona por lo menos 30 minutos 5 veces a la semana y uno cumple los 150 minutos. Y eso es lo que más se ha visto que tiene impacto en cuanto a la disminución de las cifras tensionales. Y lo que mencionábamos, reducir el consumo de alcohol más no suspenderlo, es lo que se ha visto que disminuye la presión arterial. En cuanto a manejo de otros factores de riesgo, pues digamos que esa es una tabla que propone aquí la guía de la AJA en cuanto a uno podría hacer los factores de riesgo modificables y los factores de riesgo que son relativamente fijos y las cosas que digamos uno debería tener en cuenta para también manejar en el paciente hipertenso, también intervenir y eso que nos ayuda al buen control de las cifras tensionales del paciente. En cuanto al manejo farmacológico, realmente digamos es mucho los estudios y es mucho lo que hay al respecto de cómo manejar a esos pacientes. Aquí hay quizá un resumen de algunos de los estudios más importantes a rescatar, sobre todo el ALHAT, el ACCORD, el SPRINT, el IVET, que es el de los ancianos. Entonces digamos que hay varios estudios que uno debe tener en cuenta y a partir de todos estos estudios es que uno logra llegar, digamos, a la conclusión de lo que hay actualmente en el manejo de la hipertensión. Para este manejo farmacológico de la hipertensión arterial, lo primero que hay que saber es a quién hay que dárselo o cuáles son las indicaciones para iniciar manejo farmacológico, que al igual que digamos las demás cosas que hemos hablado, va a variar conforme a cuál sea la guía que estemos revisando. La guía de la AJA 2017 nos dice que debemos iniciar manejo farmacológico cuando tenemos una hipertensión arterial grado 2, es decir 140-90, o cuando tenemos una hipertensión arterial grado 1 con alguna de las siguientes: enfermedad cardiovascular establecida, diabetes mellitus o enfermedad renal crónica, o que el paciente tenga un riesgo, digamos, cardiovascular a 10 años mayor al 10%. Por eso es que yo les decía que sea cual sea el score que uno use para riesgo cardiovascular, el punto es determinar si el riesgo está por encima o por debajo de 10%. La guía europea, por su parte, también nos dice debemos iniciar manejo farmacológico de una en cifras tensionales grado 2, pues digamos que la diastólica no está en grado 2, pero pues podríamos asumirlo grado 2, 160-90, y todos los menores de 80 años que tengan alguna de las siguientes: cifras tensionales mayores a 135-85 con enfermedad cardiovascular establecida, o que tenga hipertensión arterial grado 1 con riesgo de infarto a 10%, daño de órgano diana, o mayor de 65 años, o que sea refractario como tal al estilo de vida. ¿Listo? Aquí quizá en la baja también me faltó importante, mayor a 130-80 cuando es refractario a estilo de vida, o sea, uno le da un chance de 3 a 6 meses y si no logra con 3 a 6 meses lograr metas, se va de manejo farmacológico. Y la guía de Colombia de 2018 nos dice manejo antihipertensivo para toda hipertensión arterial grado 2, 160-100, y para los menores de 70 años que tengan cifras tensionales por encima de 140-90 con daño de órgano diana, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, diabetes mellitus, el riesgo de infarto o el riesgo
en general de enfermedad cardiovascular, el riesgo cardiovascular mayor al 10% o que sea refractaria al estilo de vida. Como pueden ver son una gran cantidad de indicaciones, pero digamos que uno podría coger y agruparlas en la siguiente. Sea cual sea la guía en que estén mirando, si ustedes tienen un paciente hipertenso grado 2 para esa guía, hay que iniciarle manejo farmacológico. Si ustedes tienen un paciente hipertenso grado 1 para esa guía, le van a iniciar manejo farmacológico si cumple alguna de las siguientes. 1. Enfermedad cardiovascular establecida, diabetes mellitus o enfermedad renal crónica. Y 2. Que el paciente tenga un riesgo cardiovascular mayor a 10 años. Si no cumple nada de eso, se le hace el manejo únicamente con el estilo de vida y si es refractario al estilo de vida, se inicia manejo farmacológico. Este es como un resumen de lo que dice la AJA. Básicamente lo que mencionábamos, estadio 2 hay que iniciar manejo farmacológico, estadio 1 depende del riesgo cardiovascular y de si tiene o no enfermedad cardiovascular establecida, etcétera y demás, y conforme a eso se le inicia el manejo farmacológico. Este es un algoritmo pues de la europea que más o menos es el resumen de lo que hemos mencionado, que es de grado 2 a todo se le hace manejo farmacológico, en grado 1 dependiendo de las condiciones del paciente se le inicia pues el manejo farmacológico. Para hablar entonces del manejo farmacológico me parece importante mencionar qué fármacos hay y las como condiciones que tiene cada uno de estos fármacos para uno tener en cuenta, que es de lo que vamos a hablar pues a continuación. Los medicamentos del manejo antihipertensivo los podemos partir en los que son de primera línea y los que son de segunda línea. En primera línea tenemos los bloqueantes del eje renina-angiotensina-aldosterona, es decir, IECA y ARA2, los calcioantagonistas dihidropiridínicos y los diuréticos tiazídicos. De segunda línea, por su parte, tenemos los beta bloqueadores, los alfa 1 antagonistas, los alfa 2 agonistas centrales, los inhibidores del receptor mineralocorticoide como la espironolactona, los vasodilatadores directos como la hidralazina y el minoxidil, y algunos dicen que los inhibidores de la renina como el alisquiren, pero ese cada vez está más claro que realmente no tiene utilidad en el manejo del paciente con hipertensión arterial. La pregunta entonces es ¿cuál de todos esos escojo? De la primera línea son 4, ¿cuál escojo? Si necesito segunda línea, ¿cuál escojo? Etcétera, etcétera. Lo que se ha visto y lo que han demostrado los estudios es que realmente comparando cabeza a cabeza cada uno de los medicamentos, no importa cuál medicamento yo dé, el beneficio cardiovascular está dado es por cuánto yo logro bajar la presión arterial. La guía colombiana, no esta que estamos utilizando acá como referencia, sino la guía del Ministerio de Salud, dice que uno debería utilizar la hidroclorotiazida como primera línea por términos de costo-efectividad. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hablar ahorita realmente de cuál es esa efectividad de las tiazidas. Esa efectividad de las tiazidas se ha demostrado no con la hidroclorotiazida sino con la clortalidona, y de hecho si uno ve todos los estudios que han hecho de comparación de tiazidas versus amlodipino, yo no sé qué, en donde quizá en algunos estudios como en el ALHAT se ve algo de beneficio favoreciendo a la clortalidona, ese estudio es de clortalidona, no hay estudios de eso con tiazida. Por ende digamos que recomendar tiazida como de primera línea no es algo como tan diciente y tan sustentado en la evidencia. Y algo importante es que ya que todos por así decirlo dan igual y lo que me importa es hipotensarlo, voy a determinar cuál manejo voy a utilizar según la condición y las comorbilidades del paciente. Porque, pues digamos como ya sabemos o como vamos a ver ahorita, hay ciertos medicamentos que tienen un mejor perfil en cierto grupo de pacientes. Por ejemplo, hipertensión y diabetes es mejor ponerle un IECA o un ARA2 que una hidroclorotiazida. Y así sucesivamente con las comorbilidades que tienen la gran mayoría pues, de los pacientes hipertensos. Algo importante, en negros y ancianos en general, por norma, uno debe intentar poner diuréticos o calcioantagonistas. El IECA y el ARA2 no tienen una buena evidencia en ninguno de estos dos grupos de pacientes. Esto era lo que mencionábamos de tiazida como primera línea. El ALHAT lo que mostró es que realmente compara incluso clortalidona versus tiazida, y la clortalidona es la que tiene ese beneficio en comparación con la tiazida y le va mejor en términos de riesgo cardiovascular y de falla cardíaca. Por eso es como importante tener eso en cuenta, y no es que por lo que dice la guía colombiana le vamos a poner tiazidas a todos como unos locos. Lo de la superioridad que mencionábamos, este es quizá el metaanálisis más grande que hay al respecto, y lo que mencionábamos, realmente lo que se ha visto es que no hay ninguna superioridad de ninguno sobre otro. En el que sí se ha visto la superioridad es en los beta bloqueadores
en paciente con infarto agudo de miocardio reciente, y es por lo que, pues digamos, si ya se vieron o van a ver la tutoría de síndrome coronario agudo, se ve que realmente en los pacientes con infarto agudo de miocardio los beta bloqueadores son el único medicamento que logra disminuir la mortalidad en ellos. Entonces es más que todo por eso y no por el efecto hipotensor que tiene el beta bloqueador como tal en estos pacientes. Pero de resto digamos que da igual, y por eso mismo nos vamos a sustentar es en los beneficios y los perjuicios de cada uno de esos. Entonces para eso tenemos que hablar un poco de la farmacología de cada uno de estos medicamentos. Vamos a empezar con los IECA. Los IECA, como todos sabemos, son todos aquellos medicamentos que terminan en IL, enalapril, captopril, lisinopril y así sucesivamente. Lo que hacen, como su nombre lo dice, es inhibir la enzima convertidora de angiotensina. Los eventos adversos, el más común de todos es la tos seca, que se ve más que todo alteraciones a nivel de las bradiquininas, que también se ha visto que la enzima convertidora de angiotensina tiene un papel en la producción de las bradiquininas, y al inhibirlas se genera una disminución de las bradiquininas y esto lleva a la tos. Y tiene otros más graves como el angiodema, que es el más temido de todos y que realmente pues es una contraindicación para su uso. Los IECA en general, al igual que los arados, que son de los que vamos a hablar ahorita, generan una disminución de la tasa de filtración glomerular y un aumento en las cifras de potasio del paciente. Lo que hay que saber es que estos cambios en la función renal son transitorios, duran más o menos 2 a 3 semanas y posteriormente el paciente vuelve a su tasa de filtración y a su potasio basal. Y esto, digamos, no implica que sea una contraindicación alguna tasa de filtración glomerular para los IECAs. De hecho, los IECA y los arados son nefroprotectores, sin importar la tasa de filtración glomerular del paciente. Por eso el IECA y el arado se puede utilizar en cualquier tasa de filtración glomerular, pero sí, claramente hay que tener cuidado en el paciente que tiene una enfermedad renal aguda, porque ahí sí, digamos que yo tumbarle un poco más esa tasa de filtración por ponerle un IECA, pues no sería algo recomendable, y en esos momentos es mejor quitarlo, y en el momento en que se estabilice la función renal, sepamos cuál es su TFG basal, ahí le montamos el IECA o el ARA2. Va a estar contraindicado en el embarazo, sí, principalmente se ha visto que es porque, digamos, los fetos tienen una sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona, y los IECA y el ARA2 podrían llegar a intervenir o repercutir o no sé cómo decirlo, obstaculizar esa sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona en los pacientes, en los fetos, y generar alteraciones en la formación del sistema genitourinario. Contraindicado en pacientes con historia de angioedema, contraindicado en pacientes con estenosis renal bilateral, porque digamos que ahí sí genera una caída tremenda de la tasa de filtración glomerular, unas hipercalemias severas, e incluso puede generar una falla renal aguda y en esos pacientes pues severa. El ARA2 por su parte lo que hace es ser un antagonista del receptor de angiotensina 2, importante eso que es de angiotensina 2, porque el receptor de angiotensina 1 no vasoconstriñe sino que vasodilata, o sea es como al contrario. Se utiliza principalmente, o la principal indicación para utilizar los aladores es cuando hay intolerancia al IECA por la tos. De resto, lo que es los eventos adversos y la contraindicación es tal cual en los IECA y en los ARA2. Listo, algo importante pues como para tener en cuenta. Los calcioantagonistas dihiropirínicos por su parte, pues digamos que son los que se utilizan porque son selectivos vasculares. Aquí tenemos en arados es todo lo que termina en artán, ¿no? Los sartán, candesartán y todo eso. En los calcioantagonistas es todo lo que termina en dipino, amlodipino, nicardipino, nifedipino, etcétera, etcétera. Para esto digamos que lo que hace es bloquear los canales de calcio y eso lleva a una vasodilatación. No tiene así muchos eventos adversos súper importantes a tener en cuenta. El que más se tiene y la razón por la cual no suele ser tolerado en los pacientes ancianos es que genera edema maleolar. También puede llegar a generar taquicardia refleja pues en algunos pacientes. En cuanto a las tiacidas, los diuréticos tiacidos lo que hacen es inhibir el canal sodio-cloro en el túbulo contorneado distal, y los eventos adversos son bastantes, y por eso digamos que también tener esa precaución en cuanto a lo que dice la guía colombiana de primera línea para todo el mundo, pues quizá no tanto. Genera hiperuricemia, genera hiperglicemia, genera hipercalcemia, genera hipercolesterolemia, hiponatremia e hipocalemia, y puede llevar a alcalosis metabólica y prolongación del QT. Va a estar contraindicado en los pacientes con gota, precisamente porque genera unas crisis severas por esa hiperuricemia, pero también hay que tener cuidado en el paciente que tenga riesgo de hipocalcemia, de hipercalcemia, en el paciente que tenga riesgo de hipocalemia o hiponatremia, o en el paciente diabético, porque digamos que genera esas cifras de hiperglicemia en esos pacientes.
Pero digamos que estos mismos eventos adversos podrían llegar a ser beneficiosos en algunos pacientes. Por ejemplo, el paciente con osteoporosis, con nefrolitiasis, el hecho de tener hipercalcemia podría ser benéfico porque lo que hace es aumentar la reabsorción de calcio y eso le da más materia prima en el término de la osteoporosis y genera una disminución en la formación y en la producción o en el crecimiento del cálculo en el caso de la nefrolitiasis, siempre y cuando pues el cálculo sea de calcio, ¿no? En cuanto a los beta bloqueadores, tenemos que lo que hacen es bloquear los receptores beta adrenérgicos, puede ser beta 1 o beta 2, eso depende de la selectividad de cada uno. Se utilizan principalmente, y esto es muy importante, digamos que todos los de los que hablamos anteriormente eran la primera línea, aquí ya empezamos con segunda línea. Los beta bloqueadores no se utilizan de primera línea en hipertensión, se sabe que no, que pueden, por el hecho de solo ponerlos por la hipertensión, puede tener, digamos, efectos deleterios en comparación con los otros medicamentos, sobre todo en la población anciana se ha visto que podría llegar a generar un impacto incluso en términos de aumento de mortalidad. Pero se sabe que el paciente que tenga enfermedad coronaria, que esté posinfarto, y ahí me faltó, que tenga falla cardíaca, el beta bloqueador es un manejo de elección para la hipertensión en esos pacientes. Eventos adversos: genera regulación a la baja y por ende puede generar, digamos, un mecanismo de rebote bastante importante. Cuando se retiran los beta bloqueadores de forma como súbita, puede generar hipercalemia, dislipidemia, depresión, disfunción eréctil. Algo importante también ahí es que hay que tener cuidado en los pacientes con diabetes, particularmente porque se ha visto que los beta bloqueadores pueden camuflar los episodios de hipoglicemia en los pacientes porque inhiben, digamos, como la respuesta simpática que deberían tener esos pacientes cuando, cuando se da la hipoglicemia como tal. Y está contraindicado en el bloqueo auriculoventricular de alto grado. Los diuréticos de asa, por su parte, digamos que no son buenos hipotensores, lo que hacen es inhibir el sodio potasio 2 cloruro del asa en la porción ascendente, pero no son buenos hipotensores. Se llegan a utilizar como hipotensores usualmente es cuando el paciente tiene una enfermedad renal crónica, donde digamos las tiacidas ya no tienen cabida y la espironolactona puede o no tener un papel ahí. En cuanto a los antagonistas del receptor mineralocorticoidea, tenemos la espironolactona, la epleronona, bueno, se me olvidó el nombre, perdón. El punto es que se va a utilizar en hipertensión arterial resistente e hiperaldosteronismo, va a tener evento adverso a la hipercalemia, la acidosis metabólica, ginecomastia y hipogonadismo precisamente por la inhibición de la acción de los andrógenos débiles sobre el receptor mineralocorticoide. Va a estar contraindicado en falla renal e hipercalemia porque pues como ustedes hacen, todos saben, se le conoce como diurético ahorrador de potasio a estos medicamentos. En cuanto a los antagonistas alfa 1, pues lo que van a hacer es antagonizar el receptor alfa 1, que es el que se encarga de vasoconstreñir y por ende pues va a llevar a vasodilatación. Aquí tenemos todos los que terminen en sosin, doxazosin, prazosin, tamsulosin, todas esas vainas. Se utilizaban anteriormente de forma, digamos, como electiva en los pacientes que además de la hipertensión tuvieran prostatismo, en ocasiones vasoespasmo y feocromocitoma, pero lo principal era el prostatismo. Pero realmente digamos que ahorita ya hay, digamos, unos medicamentos que son selectivos alfa 1 prostáticos, como lo es la tamsulosina, y eso no genera hipotensión. Eventos adversos, principalmente hipotensión ortostática. Los agonistas alfa 2 centrales, si ustedes se dan cuenta, es curioso porque el sistema nervioso simpático que actúa sobre los receptores adrenérgicos pues suele ser es activador, ¿no? Hipertensar, pero aquí estamos agonizando un receptor adrenérgico y esto está llevando a hipotensión porque nos sirve para el manejo de la hipertensión arterial. ¿La razón cuál es? Los alfa 2 centrales, no los periféricos, los centrales son presinápticos y la activación de los alfa 2 centrales lo que hacen es hacer un efecto regulador y disminuir la secreción de las catecolaminas. Entonces si yo agonizo los alfa 2 centrales voy a disminuir la secreción de catecolaminas y eso me va a llevar a una disminución en la activación simpática y por ende una disminución en la presión arterial. Aquí tenemos sobre todo, digamos, la clonidina y el alfa-metildopa. Se usan de elección en el embarazo, tienen de eventos adversos sobre todo alteraciones más que todo a nivel del movimiento, generan parkinsonismo porque también llevan a una disminución en la secreción de la dopamina. Y por otro lado generan somnolencia porque la alteración en la secreción de las catecolaminas se ha visto que tiene que ver o genera alteraciones también en el adecuado funcionamiento del sistema de activación reticular endotelial que tenemos nosotros para estar en el estado de vigilia o de sueño. Y por eso puede llegar a generar somnolencia. De hecho, un primo lejano, por así decirlo, de la dopamina, que es la dexmetomidina, los que ya han tenido la oportunidad de rotar en UCI o algo por el estilo, se ven que se utiliza para profundizar a los pacientes que están desacoplados al ventilador.
Entonces, con todo esto, la pregunta es cuál escoger. Aquí tenemos que, digamos, los cuatro de primera línea y el beta bloqueador, que es bastante importante. Entonces, se va a considerar el IDEXA y el ARA2 por encima de los demás en pacientes con diabetes, nefropatía diabética, precisamente por lo que son cardioprotectores, insuficiencia cardíaca, porque hacen parte del manejo de la falla cardíaca, disfunción sistólica, postinfarto, obesidad, síndrome metabólico. Se van a preferir los calcio antagonistas en mayores de 60 años, raza negra o que tengan Raynaud. Se van a preferir la tiazida en raza negra y en osteoporosis. Se van a preferir los beta bloqueadores en falla cardíaca, fibrilación auricular porque también sirve como controlador de ritmo, migraña porque hace parte de los medicamentos controladores de migraña, enfermedad coronaria, temblor esencial, hipertiroidismo, plan reproductivo. Cuando no lo vamos a usar. Entonces, si IDEXA y ARA2 cuando haya historia de angioedema, hipercalemia, estenosis renal bilateral o mujer en plan reproductivo. Calcio antagonistas en taquiarritmia, insuficiencia cardíaca sintomática y edema, idealmente no. Tiazidas, idealmente no en gota, en diabetes, por lo que mencionábamos de la hiperglicemia, en embarazo, en síndrome metabólico, en pacientes que ya tienen hipercalemia o que ya tienen hipocalemia. Y los beta bloqueadores, idealmente no usarlos en asma, en bloqueos auriculoventriculares, bradicardias, en síndromes metabólicos, diabetes, por lo de camuflar los episodios de hipoglicemia y algunos atletas. Entonces el punto es ese, digamos que no hay superioridad de uno sobre otro y yo lo que voy a hacer es individualizar a mi paciente y según sus comorbilidades voy a ver qué le puede beneficiar más aparte de hipotensarlo para tener un mejor pronóstico en ese paciente. En cuanto a la terapia dual, digamos que lo que hay que saber inicialmente es cuándo estaría indicada, ¿cierto? O sea, desde qué momento, digamos, no solo en el sentido de que yo ya le puse un primer antihipertensivo y no me respondió, le pongo otro, desde qué momento o en qué pacientes yo a partir del diagnóstico yo debería empezar como tal con una terapia dual. La guía de la AJA lo que dice es que se debería iniciar con terapia dual en los pacientes que tengan una sistólica por encima de 20 de la meta o una diastólica por encima de 10 de la meta. La europea por su parte dice que a todos. ¿Listo? Menos los que tengan fragilidad o estadio 1 con bajo riesgo cardiovascular. Y la colombiana dice que terapia dual a todos los estadio 2 principalmente. ¿Listo? La pregunta entonces es, bien, estas son las indicaciones para ponerlo de una. ¿Cuándo lo voy a poner? Cuando digamos yo empecé con un antihipertensivo, ¿qué hago con ese antihipertensivo si el paciente no está en meta? ¿Le subo? ¿Hasta cuándo le subo? ¿Cuándo le pongo un segundo medicamento? Etcétera, etcétera. Lo que se ha visto en la evidencia es que pues lo primero es que uno debe verificar la adherencia y uno debe determinar si el paciente es no respondedor o si el paciente es respondedor parcial. ¿A qué me refiero con esto? No le bajo nada a la extensión arterial o le bajo algo pero no llegó a la meta que yo quiero. Si el paciente definitivamente fue no respondedor, lo mejor que se puede hacer no es adicionarle otro antihipertensivo a ese que no me sirvió de nada, sino quitárselo y ponerle otro. Se ha visto que el hecho de hacer eso, digamos de yo poner uno, no sirvió, lo quito, pongo otro, no sirvió, lo quito, pongo otro. Si uno hace eso una o dos veces ese cambio, se ha visto que aumenta la probabilidad más o menos como de 40 a 50 y finalmente a 60% de que el paciente responda con monoterapia. Y uno le evita la terapia dual y los eventos adversos de dos medicamentos. Entonces es importante como tenerlo en cuenta. Si el paciente por el contrario respondió pero parcialmente, o sea, no llegó a lo que uno desearía, lo que se debe hacer en estos pacientes es titular ese primer antihipertensivo. Pero lo importante es que lo ideal es solo titularlos una vez. Digamos que en sí cuando uno habla de la estrategia para el manejo antihipertensivo de los pacientes con hipertensión arterial hay dos estrategias. Una es coger un medicamento, llevarlo a dosis tope o dosis tolerada y después iniciarle el otro. Y la otra estrategia es coger un medicamento, titularlo una única vez y después de eso pasar a un segundo medicamento. Lo que se ha visto es que esta segunda estrategia que les acabo de mencionar es la mejor, porque los antihipertensivos después de que se titulan 2 o 3 veces no aumenta mucho su efecto hipotensor, pero sí aumenta considerablemente el riesgo de tener eventos adversos secundarios a ese manejo. Entonces, lo mejor es solo titular una vez, no me sirvió, pongo un segundo antihipertensivo. ¿Listo? Y digamos que basado en esto y en que se ha visto que poner dos antihipertensivos me aumenta la probabilidad de tener una adecuada respuesta, la guía europea es que dice que a todo el mundo tratemos de ponerle terapia dual. La pregunta entonces es qué combinar o hay alguna combinación superior a otra o no. Para eso tenemos este estudio del New England que es una combinación de IECA con amlodipino versus hidroclorotiazida con IECA y ver cuál era mejor. Lo que se vio es que realmente, digamos que la combinación de IECA con amlodipino es mejor en todos estos desenlaces que estamos mencionando acá: enfermedad coronaria, infarto agudo de miocardio, ACV, enfermedad renal crónica, enfermedad arterial periférica, hipertrofia ventricular izquierda o diabetes mellitus tipo 2. El compuesto de todos esos desenlaces fue menor
en los pacientes con IECA en conjunto con calcio antagonista versus hidroclorotiazida con calcio antagonista. Realmente, si ustedes se van a leer las guías, cualquiera de las tres, AJA, Europa o Colombia, les dice que ustedes pueden mezclar lo que quieran. Sin embargo, basado como en la evidencia, digamos que por lo menos basado en esto, UpToDate sí le dice a uno como no, si usted va a combinar, lo mejor es que usted combine un IECA con un calcio antagonista. Incluso le dicen que si usted ya tiene un paciente con tiacida, le quite la tiacida y le ponga el IECA y el calcio antagonista, porque este es el estudio como con más poder estadístico que hay. Hay otros estudios que se han dicho que da lo mismo, que da igual, pero no, el poder estadístico es inferior al de este estudio. ¿Qué no combinar? Es una pregunta que quizá también sea importante o incluso podría ser más importante basado en lo que dicen las guías de que se puede mezclar cualquiera. Hay que saber qué no combinar. Idealmente no combinar beta bloqueadores con clonidina, no combinar beta bloqueadores con calcio antagonistas no diropiridínicos, es decir, no combinar dos cosas que me tumben el gasto cardíaco. No combinar bloqueadores alfa 1 y clonidina. Y el más importante de todos y en el que quizá más se podría tener la dificultad o la probabilidad de embarrarla es no combinar IECA con ARA2, porque no aumenta el efecto hipotensor y aumenta considerablemente el riesgo de deterioro renal y de hipercalemia. Con eso en mente, digamos que lo que habría que determinar es, bueno, hasta qué punto voy a hipotensar a mi paciente, qué meta yo le voy a dejar. Las metas nuevamente van a variar según la guía. La guía de la AJA nos dice a todos los pacientes póngalos en meta de 130-80, excepto si son mayores de 65 años, donde le subimos la diastólica a 90 como meta, pero todos sistólica de 130. ¿Qué nos dice la guía europea? La guía europea nos dice a todos los mayores de 65 años le dejamos una meta normalita en grado 1, 140-90. Los demás, digamos que también la meta es 140-90, pero si usted puede, intente llevarlo a 130-80. Si no lo logra, no es que sea un pecado, pero si lo logra, pues mejor. Y lo que dice es que considerar en todos una diastólica menor a 80. La colombiana lo que nos dice es lo siguiente: si tiene alto riesgo cardiovascular, llévelo a 130-80. Si tiene fragilidad o intolerancia, es decir, tiene mucho riesgo de que le haga hipotensión, déjelo en 150-90. Y para el resto de pacientes, los normalitos, déjelos en 140-90. ¿Cuál de estas tres es mejor? ¿Cuál está más conforme a la evidencia? En mi opinión personal, yo considero que la que está más acorde a la evidencia es la colombiana, que de hecho se parece mucho a las metas que utiliza UpToDate. Y vamos a ver por qué. Como todos sabemos, estos cambios en las metas se derivan de este estudio, el SPRINT, un estudio famosísimo que salió un montón de pacientes que lo que hicieron fue comparar 9.361 pacientes en dos brazos, un paciente con meta de cifra sistólica de 120 y un paciente con meta de cifra sistólica de 140, y compararon este outcome, enfermedad cardiovascular clínica, este outcome que está aquí abajo, síndrome coronario agudo, stroke, falla cardíaca o muerte por causa cardiovascular. Y se dieron cuenta que el grupo que hicieron un control más estricto de la presión arterial, o sea menor a 120, que es el aquí el naranja que dice tratamiento intensivo, le fue mejor. Y le fue mejor de forma estadísticamente significativa en estos desenlaces. Pero hay un pero en el SPRINT que es importante tener en cuenta. 1. El SPRINT excluye a pacientes que ya tuvieran stroke o diabetes mellitus previa. De hecho, hay un estudio similar en diabetes mellitus que es el ACCORD, en el cual les fue igual a los pacientes que tenían esquema intensivo y esquema estándar. Y pues con los de stroke no sabríamos muy bien qué hacer porque no están incluidos dentro de este estudio. Por otro lado, algo importante, muy importante a tener en cuenta es que todos los pacientes del SPRINT tenían riesgo cardiovascular alto. Tenían alguna de las siguientes cosas: tenían o enfermedad cardiovascular clínica o subclínica, tenían enfermedad renal crónica establecida, tenían un riesgo cardiovascular no mayor a 10%, mayor a 15% a 10 años, o tenían más de 75 años. ¿Listo? Y digamos que por eso, y basado en que todo el mundo habla de que hay que tener a los pacientes controlados en 120 por el SPRINT, realmente no es a todos los pacientes, es a los pacientes con riesgo cardiovascular. ¿Listo? Y es importante eso tenerlo en cuenta, y por eso es que les digo que en mi opinión las metas más sensatas son las de la guía colombiana. Dividirlo por riesgo cardiovascular me parece más sensato, basado en lo que existe en la evidencia, que coger y tumbar a todos a 130-80 sin la evidencia suficiente para realizarlo. ¿Qué críticas hay al SPRINT? Un montón. Primero, es que es el primer estudio de control antihipertensivo que no midió, digamos, la tensión en consulta, sino que lo hizo con dispositivos electrónicos en casa.
Como habíamos mencionado, estar en consulta sube la presión arterial, es decir, que de base estos pacientes iban a tener cifras tensionales menores que la comparación del resto de los estudios. Es decir, el 140 en este estudio realmente sería un paciente que en otro estudio me estaría controlado más o menos en 145 a 150 de sistólica. Y por supuesto que digamos a ese paciente le iría peor que al paciente que realmente está menor a 140. ¿Qué otra crítica hay? Lo que mencionábamos de que no incluyó a pacientes con ACV ni diabéticos. Y lo otro es que se ha debatido si realmente es o no es efectivo en ancianos. Porque ellos cogieron a todos los ancianos, los partieron en fit, no fit, en fragilidad, etc. Pero el problema es que se ha visto en algunos estudios ahí que pues no traje aquí en esta presentación, que las escalas que utilizaron para determinar ese fit, no fit y demás fueron mal aplicadas. O sea, no las utilizaron con los valores con los cuales se validaran esas escalas en otros estudios. ¿Listo? Por eso, digamos que es importante hablar de los ancianos, saber realmente qué tanto le puedo tumbar yo la presión arterial a un paciente anciano. Para eso, lo primero que hay que saber es que los pacientes ancianos tienen una mayor tendencia a presentar una variante de hipertensión que se conoce como hipertensión arterial sistólica aislada. Es decir, que tienen la sistólica en rango hipertensivo para AJA 130, para Europa y Colombia 140, pero la diastólica nunca está en rango hipertensivo, es decir, siempre está menor a 80 para AJA y para Europa y Colombia siempre está menor a 90. Asociado a esto, se ha visto que los ancianos particularmente tienen una mayor mortalidad si uno les tumba la diastólica por debajo de 60. Es decir, esa curva J que mencionábamos está muy bien definida en los ancianos con la presión arterial diastólica. Y por eso mismo hay que tener cuidado, y hay que tener cuidado con la hipotensión ortostática porque se caen más. Y un anciano cayéndose es un problema, porque es frágil, porque tiene mayor probabilidad de que haga fractura, de que haga trauma craneoencefálico severo. Entonces por eso el debate es, bueno, ¿qué tanto le tengo que bajar yo las cifras tensionales o no a mi paciente? En general, en cuanto a metas, digamos que los estudios más allá del sprint, los otros que han habido, parece evidenciar que sí, el control estricto, por lo menos de cifras tensionales sistólicas en 130, parece ser mejor que el de cifras tensionales sistólicas en 140. Pero la pregunta es si el paciente frágil sí se beneficia o no de esto, que digamos es lo que dice la guía colombiana. El paciente frágil quizás sería mejor no hipotensarlo tanto, no ponerle en riesgo de esto, y tengámoslo con unas cifras tensionales un poco más altas, que quizás sí de pronto tenga un mayor riesgo cardiovascular, pero eso versus expectativa de vida, o sea, riesgo versus beneficio, es algo ahí bastante difícil de sopesar. Para eso digamos que tenemos este metaanálisis. Este metaanálisis lo que comparó fue precisamente los estudios que habían de esquema intensivo versus esquema estándar en control de cifras tensionales. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué sí se vio o qué se evidencia, digamos, con este metaanálisis? Si hay una disminución en el riesgo cardiovascular y en la aparición de eventos cardiovasculares mayores en los pacientes que tienen cifras tensionales, digamos, con un control estricto. Esto a expensas de, hay un aumento en el número de medicamentos antihipertensivos, lo cual en un paciente con polifarmacia, como lo podría ser un paciente anciano, puede ser un problema en términos de interacciones medicamentosas y eventos adversos medicamentosos. Puede haber un aumento en el riesgo de falla renal, puede haber un aumento en el riesgo de eventos adversos y aumento en hipotensión, síncope y otros eventos adversos, que era lo que mencionábamos de las caídas frecuentes. Pero en sí, digamos que si uno lee este metaanálisis, la recomendación y la tendencia es así, o sea, si el man no tiene tanto riesgo de esto, pues no estaría mal y no está por fuera de la evidencia, incluso soportado en la evidencia, sería mejor ponerle un esquema estricto de meta de la tensión arterial. Con eso, digamos que podríamos hablar de estos resúmenes que tiene tanto la guía europea como la guía de la AJA. La guía de la AJA en general nos va a decir a todo el mundo, póngale meta de 130-80, excepto a esos pacientes mayores de 65 años. De resto a todos póngale 130-80, si tiene diabetes, si tiene falla renal, si tuvo un infarto, si tuvo un stroke, lo que sea, póngale 130-80. Claro, aquí está el pero de la diabetes y el stroke que mencionábamos del sprint. Pero digamos que en stroke hay estudios y parece ser que realmente les va mejor, y en cuanto a diabetes sí es debatible, por lo de la CORT, pero pues digamos que en general todo el mundo le está poniendo ahorita esas metas a esos pacientes. Por su parte, la AJA nos dice lo que les mencionaba, a todo el mundo, si puede déjelo en 140, póngale 140-90, si es anciano déjelo ahí, pero si no es anciano, trate de llevarlo a 130-80, que no le estaría haciendo un daño y puede que le esté haciendo un beneficio con la evidencia que tenemos en este momento.